Creemos que la gracia de Dios, ¿verdad? Nunca se separa de todos nosotros. Aunque hay mucha gente, ¿verdad?, en este tiempo que no quiere nada, absolutamente nada de Dios. Pero no por eso Dios va a dejar de no bendecirlos. Dice que Dios hace salir el sol para buenos y para malos. ¿Cuántos malos hay aquí? Somos malos. El único bueno es Dios. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por darnos nuevamente una oportunidad tan hermosa de poder estar en un lugar como este donde te alabamos, manifestamos, Señor, nuestra gratitud a ti de todo lo que eres y no de lo que nos das. Te alabamos por lo que eres, porque tú eres un Dios que es 3 veces santo, eres un Dios eterno, un Dios que no tiene principio ni tiene fin. Eres el Dios inmutable que nunca cambiará tu palabra. Los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá para siempre. Señor, hoy venimos en el nombre de Jesús como parte de la iglesia en toda la tierra, donde nos reunimos para adorarte y decirte, Señor, gracias por todo. Gracias por cada bendición y gracias también por cada tribulación, por cada enfermedad, por cada situación adversa de la vida que vivimos cada día. Porque todo eso nos hace depender más y más de ti. Señor, hoy tal vez están operando a nuestro hermano Joel. Rogamos en el nombre de Jesús que tú estés obrando maravillosamente, Señor, en las manos de ese cirujano, Señor, y todo el equipo de médicos, anestesiólogos, cardiólogos y todos, Señor, enfermeras, enfermeros, camilleros, Señor, que tú estés obrando, Señor, en esa gracia favorable para tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Y que hoy la palabra que vamos a exponer, Señor, el Espíritu Santo la lleve del oído al corazón, Señor, y sea encarnada para vivirla un día a la vez. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículo 1 en adelante. Y dice la bendita palabra de nuestro Señor así: se juntaron a Jesús, aleluya, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales vieron a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos, o sea, las camas. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacer otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decir: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán,
que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Versículo 23. Todas estas cosas, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El propósito de hoy de la palabra del Señor queremos enfatizar la importancia de la pureza del corazón. Diga conmigo, la importancia de la pureza del corazón. Y hoy vamos a hablar la parte número 1 para poder explicar a fondo realmente, y no vivamos en tradiciones, en mandamientos de hombres, porque muchas veces en las congregaciones es lo que se hace. Dejan a un lado el mandamiento de Dios por poner mandamientos de hombres, y eso ante Dios es irrefutable. Dios no lo acepta. Y hoy vamos a ver la primera parte, la pureza del corazón. Jesús en estos pasajes critica a los fariseos, critica a los escribas. ¿Por qué? Por la hipocresía y por dar más importancia a las tradiciones humanas que a la ley de Dios. Si alguien le enseña mandamientos, tradiciones humanas, de acuerdo a la Biblia, debe ser ignorado. ¿Por qué? Porque ese es el problema hoy que existe en muchos lugares, que han dejado a un lado la Biblia, han dejado a un lado la palabra de Dios y caminan en los mandamientos, doctrinas de los hombres y se olvidan de la ley de Dios. Y Jesús enseña la importancia de la pureza del corazón. Y la pureza del corazón, la Biblia dice que no se logra solo mediante la observancia de rituales y de tradiciones, sino que también se requiere una transformación interior en el corazón. Si no trabajamos en el interior del corazón, estamos perdiendo nuestro tiempo. Y el propósito secundario también es ilustrar la relación entre la tradición y la ley de Dios. Diga conmigo, la pureza del corazón. ¿Por qué quiero que usted repita esto? Porque si no trabajamos en purificar nuestro corazón, la religión del tal es vana. Es lo que habla el apóstol Santiago. Y Jesús es muy claro cuando enseña sobre la pureza del corazón. Y Jesús dice que la pureza del corazón se logra, escuche bien, se logra mediante la transformación interior del corazón. Es donde se logra. ¿Por qué Jesús critica a los fariseos? Dice que los critica por su hipocresía y por dar más importancia a las tradiciones humanas que a la ley, que a los mandamientos de Dios. Y Jesús nos muestra también que la tradición puede ser útil,
pero no debe reemplazar la ley de Dios. La ley de Dios, la palabra de Dios, debe estar sobre todas las cosas. Dice Mateo 7, 2 y 3, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, ¿qué hacían? Dice que los condenaban. Versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose, ¿qué hacían? Se aferraban ¿a qué? A la tradición de los ancianos. Y muchas veces, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Esto sería una buena dieta para los gorditos. Que se implementara esta ley. Si usted no se lava la mano, no come. Bueno, pero ahora, leyendo el contexto, este lavado de manos no tenía que ver con limpiar las manos sucias. De decir, no, bueno, es que traigo el polvo, me lavo. No tenía que ver nada, sino que el lavado de las manos era un lavado ceremonial. Y ahora, ¿y cómo era esta ceremonia para lavarse las manos y luego comer? Según la tradición dice que la ceremonia incluía a alguien que vertía agua, le echaba agua de una bandeja o tinaja sobre las manos de otra persona, que cuyos dedos, vea cómo los ancianos ponían tradición, dice que los dedos de las manos debían estar mirando hacia arriba, así. Y a medida que el agua alcanzaba las muñecas, la persona podía pasar al siguiente paso. ¿Y cómo era el siguiente paso? Debía repetir el procedimiento inicial, pero ahora con los dedos mirando hacia abajo. Luego el tercer paso era que cada mano debía ser frotada con el puño de la otra. Ya que hiciste esto, ahora tiene que ser frotado. Esas eran las tradiciones que los ancianos impusieron al pueblo. Eran un cuerpo de leyes extrabíblicas que al principio estos ancianos interpretaban bien las escrituras, pero al final ellos empezaron a añadir cosas prácticas religiosas, y los líderes religiosos dice que ellos se deleitaban en imponer normas y la gente la aceptaban humildemente y estaban satisfechos con un sistema de rituales que no tenían ningún valor espiritual. ¿Por qué? Porque decían, bueno, aunque yo haga lo malo, con que yo haga esto, ya me limpio mis manos, no tengo ningún problema. Pero se olvidaban realmente de las consecuencias que dice la palabra de Dios si alguien actúa en contra de la palabra de Dios. Y Marcos 7:4 dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos, o sea, de las camas. Ellos tenían, antes de acostarse, tenían que purificar la cama. La tradición de los ancianos dice que era tan severa que, por ejemplo, si no se lavaban hasta los codos, se les consideraba ceremonialmente impuros. Si habían estado en el mercado, se suponía que habían de darse incluso un baño ceremonial. Ahora, ¿cuál era el enfoque de los judíos aquí?
ellos se enfocaban en la apariencia externa de la pureza, en lugar de buscar la pureza del corazón. Por eso Jesús le dijo a los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, que por dentro parecen santos, pero por dentro, ¿cómo están? Llenos de huesos de muertos, aguzanados. Eso es lo que quiso dar a entender el Señor. Hermanos, si no trabajamos en el corazón, su religión es vana. Si no buscamos la pureza del corazón, su religión no tiene valor. Marcos dice, el 5, y se le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Estaban criticando a Jesús y a sus discípulos por no seguir las normas y tradiciones que ellos habían establecido, que no estaban en la Biblia, no estaban en la Torá, no estaban en la ley, pero ellos la añadieron. Entonces la tradición no es necesaria mala, no es mala, pero cuando tiene más autoridad que la palabra de Dios, ese es un grave error. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Todo lo que no está en la Biblia y alguien lo practica como bíblico es algo hueco. Ahora, este versículo es una advertencia que el apóstol Pablo habla a los creyentes de Colosas, para que ellos estén alertas y no sean engañados por falsas enseñanzas y filosofías que no se basan en la verdad de Cristo. Dice, mirad que nadie os engañe de filosofías. Ahora, ¿de qué filosofía que nadie os engañe? Nos habla de la filosofía humana, de pensamientos humanos, que no se basa en la revelación de la palabra de Dios. Y luego dice, y huecas, que significa vanas, sutilezas. Aquí se refiere a argumentos y razonamientos que parecen convincentes, pero que no tienen sustancia ni verdad. Apenas discutíamos con un pastor y es un gran amigo mío, pero es importante, porque incluso he estado preparando desde hace ya un buen tiempo una serie llamada Los Escuderos de la Verdad. Y está muy interesante. Cuando Dios nos permita hablar, lo vamos a hacer. Y platicamos con él porque él cree todavía sobre los apóstoles de hoy. Y decíamos, hermanos, permítame decirle que los únicos apóstoles que hay están en la Biblia. Pero ya del último, que fue Pablo, ya no hay apóstol porque hay requisitos y empezamos, sí es cierto, pero ya al final dice, bueno, es que nosotros en el ministerio creemos. Bueno, ustedes creen en el ministerio, pero no porque ustedes crean en el ministerio eso es bíblico. Y aquí entra algo muy importante, escucha esto. Y Pablo dice, mirad que nadie os engañe de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sabía que usted en la misma iglesia, usted puede ser engañado? Hoy muchos creyentes en las congregaciones están siendo engañados de una manera tan sutil.
Y el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Colosas y le dice: tengan cuidado, miren que nadie os engañe, porque la filosofía te puede engañar. La filosofía humana, que no se basa en la revelación de la palabra de Dios, y huecas, o sea, palabras vanas, sutilezas, argumentos y razonamientos que parecen convincentes, pero no tienen la sustancia ni tienen la verdad. Y Pablo enfatiza que la verdad y la sabiduría solo se encuentra en Cristo, y que debemos estar firmes en nuestra fe y no dejar que nos engañen con falsas enseñanzas. Iglesia, debemos estar alertas y ser críticos con las enseñanzas y filosofías que se presentan en la sociedad, que se presentan en la iglesia. Debemos buscar siempre la verdad y la sabiduría en la palabra de Dios y en la enseñanza de Cristo. No dejemos que los mandamientos de hombre, tradiciones y prácticas humanas nos lleven a apartarnos de la fe y de la verdad de Cristo. La importancia de purificar nuestros corazones está en la palabra de Dios, no está en las tradiciones de los hombres. Regresando a Marcos 7:6 dice: respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Los fariseos y todo el pueblo estaban honrando a Dios solo con los labios. Estaban cumpliendo con los rituales y las tradiciones, pero no tenían una relación auténtica con Dios. Muchas veces podemos servir incluso en la iglesia, en un ministerio, pero nuestra relación con Dios es vana. Algunos piensan que porque si yo sirvo en un ministerio me voy a sostener avivado. No es así. El avivamiento viene a través de tu relación, de tu comunión con Dios, y no a través de un ministerio. ¿Por qué? Porque el ministerio llega al momento que te cansa, te fatiga, pero tu relación con Dios te hace sostener donde Dios te puso. Amén. Entonces, ellos estaban enseñando y siguiendo tradiciones y reglas humanas en lugar de seguir la palabra de Dios. Y Jesús aquí está enfatizando que la verdadera adoración y servicio a Dios no se trata de cumplir con rituales y tradiciones, sino de tener una relación genuina y personal con el Señor. Ahora, la invitación es reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos honrando a Dios con nuestros labios, pero no con nuestro corazón? Es importante evaluar nuestras prioridades y acciones. ¿Estamos siguiendo la palabra de Dios o estamos cumpliendo con tradiciones y reglas humanas? Iglesia, Dios quiere que busquemos una relación auténtica y personal con Él todos los días, y no solo cumplir con rituales y tradiciones. Hay muchos creyentes que piensan porque vienen cada 8 días ya es suficiente. Yo quiero decirte que no es así. Muchos creyentes han caído en la tradición de solamente venir cada 8 días, y bien le va a Dios según ellos. Como que piensan que Dios realmente está necesitado de nuestra adoración.
Y muchos creyentes caen en esas tradiciones de venir cada 8 días. Dios quiere que tengamos una relación íntima, personal con Él todos los días. ¿Y sabe cuál es el resultado de tener esa relación con Dios todos los días? Es que todos los días camino con Él. Todos los días pienso en Él. Todos los días estoy donde Él quiere que yo esté. ¿Y dónde quiere Dios que estemos? En su casa. Pero muchas veces caemos en la misma tradición. Voy cada 8 días, si se puede. Si alguien vive de esa manera, yo quiero decirte que tu tradición, es vana, no tiene poder de Dios. ¿Quieres tener poder de Dios en tu vida? Ten una relación personal con Él, íntima, pura, auténtica, todos los días. Y no trates de cumplir, de estar solamente por estar. No traten de cumplir solamente de estar en algo para que te sientas que estás cumpliendo algo. Marcos 7:7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús continúa y cita aquí al profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13, y enfatiza que el culto y la adoración de los que los fariseos y escribas le ofrecen a Dios son vano. Ahora, la palabra vano en griego es una palabra matén, que significa que su culto y adoración no tiene valor ni significado real. Y Jesús está diciendo que su adoración es superficial y no proviene de un corazón genuinamente comprometido con Dios. Y la razón por la que su culto es vano es porque están enseñando mandamientos de hombres como si fueran doctrinas de Dios. En otras palabras, están priorizando las tradiciones y las reglas humanas sobre la palabra de Dios. Por lo tanto, iglesia, reflexionemos sobre nuestra propia adoración y culto. ¿Estamos realmente ofreciendo a Dios una adoración genuina y sincera? ¿O estamos simplemente cumpliendo con rituales y tradiciones? Recordemos que Dios manda la pureza del corazón. Si usted está cumpliendo un periodo en un lugar solo por cumplir, entonces su adoración ha sido vana todo el tiempo. Si usted ha pensado en su corazón, bueno, voy a cumplir solamente esto y después si puedo sigo y si no me voy, entonces tu adoración siempre fue vana. ¿Por qué? Porque nunca lo hemos hecho de un corazón sincero, nunca lo hemos hecho de un corazón genuino. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos, y de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Marcos 7:8. Jesús sigue criticando a los fariseos y escribas por dejar a un lado los mandamientos de Dios y en su lugar aferrarse a las tradiciones y reglas humanas. Y la palabra dejando del griego apemí significa abandonar o dejar de lado algo. Y Jesús está diciendo que los fariseos y escribas han abandonado los mandamientos de Dios. Dijo Jesús, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis. Dice nomás, se aferran, del griego karastesate, que significa agarrarse fuertemente de algo. Así hay muchos creyentes hoy, hermanos. De repente llegan a un lugar y pura palabra, pura, pastos verdes del Señor, manjar del cielo. Pero no están contentos porque ellos están acostumbrados. Apenas subieron, y lo voy a decir porque
Soy escudero de la verdad de Dios. Subieron un video, incluso me hicieron una invitación para que estuviera con ellos. Es un evangelista muy famoso que tiene por lema sus eventos Dunamis. Si alguien lo ha visto, sabe cómo se llama. Y he visto, hermano, yo estuve presente con él allá hace años en Ciudad Victoria, Tamaulipas. De la palabra de Dios no enseña nada. Y se lo digo en su cara, hermano. Lo que trata o lo que hace en todos los eventos es emocionar, prometiendo milagros y poder de Dios. Pero ¿cómo? Y la mayoría, hermanos, sin equivocarme, la mayoría de los que van ahí, nada tienen que ver con el Evangelio de Jesús. Andan ahí brincando como chapulines, pero salen, hermanos, creo que igual o peor, llevando la misma vida sin comunión con Dios. Y Dios quiere que tengamos cuidado en esto, que no caigamos en esos errores. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis. Se agarran fuertemente a algo, pero que no es de acuerdo a la palabra del Señor. Jesús está diciendo que los fariseos y escribas se están aferrando a las tradiciones humanas. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros priorizando los mandamientos de Dios? ¿O estamos siguiendo tradiciones y reglas humanas? ¿Estamos abandonando los principios y enseñanzas de Dios para seguir nuestras propias tradiciones y nuestros propios deseos? Jesucristo quiere ser el Señor de nuestras vidas. Es lo que Cristo quiere, ser Señor de nuestras vidas. Y Marcos 9, 7 al 10 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Uno de los 10 mandamientos demanda de los hijos honrar a sus progenitores, lo cual incluía implícitamente el atenderlos y cuidar de ellos en caso de necesidad. Y la pena aplicable a cualquier hijo que injuriara o hablara mal de su padre o su madre era de muerte. Hermanos, hablar mal de nuestra madre, hablar mal de nuestros padres, no cuidar de ellos, es una pena de muerte. Los que tienen aún a su mamá con vida, hónrela, cuídela, ayúdela. No espere tener 1,000,000 de pesos, porque cuando lo tenga menos le va a dar. Porque muchos piensan, es que no tengo nada. No, Dios te da algo. Si te da 100 pesos, dale unos 20 pesos aunque sea. Mamá, para medio kilo de tortilla. Versículo 11. Pero vosotros decir, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, y quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Jesús critica nuevamente a los fariseos y escribas por permitir que las personas declaren que una parte de sus bienes es corbán, es ofrenda. ¿Qué significa? Que si un padre iba y le decía, hijo, es que mamá, es que no tengo, es que lo que yo tenía lo tengo para la obra de Dios, y pues como ya se lo dediqué a la obra de Dios, pues ya no tengo nada para usted. Yo le pregunto,
¿A poco Dios está interesado por su dinero? La respuesta es no, hermanos. La Biblia dice que de Dios es todo el oro del mundo. Dios, por eso dice el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. En las necesidades, bendícele, ayúdale. Estás para que lo protejas, para que protejas a tus padres. ¿Cuántos padres han sufrido? Y muchos en la actualidad están sufriendo por este tipo de hijos cristianos, diciendo, no dicen Corban, pero dices que no tengo. Entonces Dios nunca te bendice, mientras que Dios dice que Él te bendice todos los días. Entonces, esta práctica que los ancianos pusieron como una doctrina, como una tradición, permitía a las personas evitar cumplir con su responsabilidad de cuidar a sus padres, ya que ellos podían declarar que sus bienes estaban dedicados a Dios y por lo tanto no podían ser utilizados para ayudar a sus padres. Y Jesús está enfatizando que esta práctica es una práctica de hipocresía. Porque como si ves la necesidad de tu papá, de tu mamá, te haces de la vista gorda, te haces el sordo. Y la pregunta es, ¿estamos priorizando nuestros deberes y responsabilidades hacia nuestros padres y hacia Dios? El Señor hoy demanda una relación auténtica con Él todos los días. Dice el versículo 12 de Marcos 7: y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. En otra versión dice: y ya no les permiten a los hijos hacer nada por sus padres. Por ejemplo, la palabra Corban aparece en el Antiguo Testamento en hebreo y en los libros de Levíticos y Número. Pero Jesús denunció la hipocresía de los fariseos, quienes se anteponían su propia tradición a la ley divina. Los fariseos enseñaban que una vez que una propiedad era declarada Corban, es decir, que es para Dios, ya no podía usarse para ayudar a los padres, incluso si estos estaban en necesidad. Y esta práctica era una forma de evadir la responsabilidad de cuidar a los padres. Y Jesús la critica por ser hipócrita y contraria a los mandamientos de Dios de cuidar a los padres. Para ir resumiendo, en Marcos 7 de 1 al 12, Jesús se la pasó criticando a los fariseos y escribas por su hipocresía y falta de comprensión de la verdadera esencia de la ley de Dios. Y Jesús destaca lo siguiente: la tradición y las reglas humanas no deben tener prioridad sobre los mandamientos de Dios. 2. La verdadera pureza y santidad no proviene de seguir rituales y tradiciones y mandamientos de hombres, sino de la condición del corazón. 3. Dios busca una relación auténtica y personal con sus hijos todos los días, y no solo una obediencia superficial a las reglas.
quiero dar la siguiente conclusión. Debemos buscar una relación genuina con Dios, no solo cumplir con rituales y tradiciones. Recordemos que la verdadera espiritualidad se enfoca en la condición del corazón, no solo en la experiencia externa. Por lo tanto, iglesia, debemos evaluar nuestras prioridades, nuestras acciones, para asegurarnos de que estén alineadas de acuerdo a los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que controla nuestra vida? ¿Las tradiciones o la verdad de Dios? Los fariseos podían privarles a sus padres de toda ayuda, escudándose en sus tradiciones. Pero la Biblia dice que ninguna cantidad de lavamiento externo eliminará la contaminación exterior. Dice el Salmo 51, 6 al 10. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. El 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de mí. En este salmo, David, arrepentido por su pecado con Betsabé, clama a Dios por misericordia y por purificación. Le dijo: Señor, quita mi iniquidad. Y luego dijo que lo limpiara de su pecado. Enseguida le pidió que creara en él un corazón puro y un espíritu renovado y firme. Y al final le dijo: Señor, por favor, no me rechaces ni quites tu Santo Espíritu. Termino con lo siguiente. David reconoce que Dios desea la verdad en lo más íntimo. Por lo tanto, David le pide que le enseñe sabiduría. Ahora, el arrepentimiento y la confesión de los pecados, la Biblia dice que son esenciales para la restauración con Dios. Y Dios puede purificar y renovar el corazón y el espíritu de aquellos que se arrepienten y claman a Jesucristo por misericordia. Incline su rostro y conforme su corazón hable con el Señor. Señor Jesucristo, te pedimos perdón, Señor, si nos hemos desviado de tus mandamientos y haber seguido, Señor, las tradiciones y reglas humanas, Señor. Padre, te pedimos que nos perdones por haber olvidado tu palabra y haber priorizado tal vez nuestras propias ideas y deseos sobre tu voluntad, Señor. Te pedimos que restablezca en nosotros el deseo de seguir tus mandamientos, Señor, y de vivir tu palabra. Ayúdanos a reconocer y a rechazar toda tradición y costumbre, Señor, que nos alejan de ti. Te pido que renueves nuestros corazones, nuestros espíritus, y haz que seamos, Señor, obedientes a tu voluntad. Ayúdanos a recordar que solo tu palabra es la única verdad y que tus mandamientos, Señor, son puros para nuestro bien. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos dirijas en el camino de la justicia, en el camino de la rectitud, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti y a tu palabra y a no desviarnos de tus mandamientos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso
de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor.